Por eso vamos a estar evaluando en el inicio de esta edición del día de la fecha qué es lo que está pasando con la economía en la República Argentina y en varios países del área Mercosur que afectan tremendamente a nuestros bolsillos. Ya mismo le doy la bienvenida a Emilio Prado, economista, un hombre que analiza lo que está pasando justamente en estos tiempos, en estas horas que estamos viviendo. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Emilio, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo? Hola, buen día. Gracias, Pedro, por el espacio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Emilio, todo bien. Aquí analizando, como lo comentaba en la introducción de este encuentro, lo que está pasando justamente en materia socioeconómica en la República Argentina, que no termina de sorprendernos día tras día, ¿no? Y la verdad que no. Uno no termina de sorprenderse a veces de la cantidad de repetir, bueno, y repetir la historia muchas veces, ¿no? Claro, claro. Políticas que, que no dan resultado y que sin Ujú, embargo parece que por ahí la población argentina a veces no tiene mucha memoria en cuanto a la aplicación de las mismas políticas que terminan teniendo los resultados que vemos hoy, ¿no? Inflaciones del 100% anual, un 40% de pobreza, una brecha cambiaria del 100%. Bueno, me parece que es un diagnóstico, el diagnóstico está, ujú, ¿no? claro. Los cambios son los que están esperando. Ujú. ¿Y cómo analizás vos desde la óptica de un joven economista esta continua reaparición de personajes que le han hecho tremendo daño justamente a la República, que han estado dentro de los esquemas gubernamentales y vuelven a hacer planteos desde sus consultoras, desde su óptica errónea, equivocada en muchos casos, para volver a posicionarse en el poder y de alguna manera volver a reiterar y cometer los mismos errores que ya ha atravesado la Argentina durante décadas, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, eh, estas, por ahí el ADN político que por ahí Sí. gobierna en Argentina los últimos 20 años, eh, generalmente lo que dicen en en campañas políticas lo terminan cumpliendo. De hecho, el ciudadano argentino increíblemente termina accediendo a eso, eh, ¿no? Por ejemplo, cuando desde el espectro político prometen un Estado más presente, ¿no? Un Sí. Estado que se Ujú. va a hacer cargo de cada vez más cosas. Suena, o en el oído argentino, del argentino a veces parece que suena eso como algo bueno, Ujú. algo lindo, Como que le endulzan los oídos a la gente, la van embaucando y la van llevando realmente pero por a supuesto, si a situaciones que vos no te son dicen las que, adecuadas, ¿no? Claro. pero si a vos te dicen que el Estado te va a solucionar gran parte de tus problemas, que se va a hacer cargo, Sí. bueno, de prácticamente solucionarte la vida económica, Claro. ¿no? Que te va a facilitar el acceso a muchas cosas, bueno, el tema es que eso no es gratis, eso tiene un costo, ¿sí? Eso los últimos años ha generado déficits fiscales importantes, ¿sí? Claro. El problema es que el Estado argentino, además de que gasta en términos absolutos mucho Lo que dinero, no tiene, o lo despilfarra directamente, como lo que vemos que está aconteciendo en los pero últimos tiempos, ¿no? gastan de manera, o sea, de manera excesiva. Ujú. El problema en sí no es el gasto, el problema es que vos apuntás a tener un nivel de gasto, ¿sí? Que no es acorde a tu Ahí está. capacidad Claro. para tener recursos o para poder. Terminás también sofocando de alguna manera a los pocos hombres y mujeres que aportan al Estado a través de la tremenda presión impositiva que hay, que llega un Bueno, momento que pero es que deteriora de tal eh, manera que la gente termina escapándose porque no le queda otra alternativa, ¿no? O sea, no solamente esta eso, sino desprolijidad que que hay, ¿no? totalmente coincido y también pienso que solo porque no da para más las presiones impositivas, ¿sí? Es que no están pensando, o del Estado argentino no se piensa en aumentar los impuestos. Vos hoy tenés el sector productivo del país, ¿sí? Que es el sector privado, Sí. Mm. totalmente ahogado. Ahogado, ¿Sí? claro, asfixiado por todos lados, no le dan ninguna alternativa, ¿no? Porque es Y, tal ve- la presión, la envergadura que tiene esto,
que no genera ningún tipo de expectativa de inversión en la Argentina. O sea, No, tanto sí, en los últimos total. gobiernos de el actual presidente Alberto Fernández, el gobierno anterior de Mauricio Macri y el de Cristina Fernández, han hecho un verdadero descalabro de la economía en la Argentina y lamentablemente la gente lo sigue votando, sigue pensando en los mismos personajes que han cometido verdaderos desastres, ¿no? Ahora tenemos la aparición de otro hombre fantasmal que es justamente Javier Milei, que bueno, se han conocido tremendas denuncias en las últimas horas, ¿no? De parte inclusive de su propio equipo de trabajo, de los jóvenes que creyeron en un primer momento que este hombre podía ser algo beneficioso para la sociedad. Sin embargo, los disparates que cometen, las atrocidades que van generando, han deteriorado y han llevado a la Argentina a una debacle como nunca se ha visto en la historia. ¿Qué nos espera de ahora en más, no? Porque tenemos justamente un año electoral donde ya hay una movida tremenda, vuelven a reaparecer los mismos personajes que han hecho desastres, que se roban todo, que estafan, que engañan, que guitarrean a la gente, y no tenemos realmente una consistencia de un plan económico razonable, ¿no? Bien, hay algo bueno, estamos en un año electoral, Sí, por lo que todas las políticas que se toman económicas, tanto para enfrentar la inflación, como en todos los aspectos de área de economía, sí, son pensadas en vista a las elecciones, digamos. O sea, lógico, no sí. son políticas de corto plazo, De son parches. manipulación, las políticas de manipulación, ¿no? Para Sí, tratar de son salvar el parches momento, totalmente son parches, transitorios. atar con alambre todo. Son, y sí, Argentina, es como si, bueno, vos tenés una bici, ¿no? Sí, Estás andando en bicicleta, se te pincha una rueda. Bueno, está bien, ponerle un parche está bien, ¿no? Puedes seguir andando. El tema es que Argentina, el país, tiene ya 50 parches. claro, ahí está. Ajá, Entonces, ya no tenés que seguir sumando parches, sino directamente tenés que cambiar la rueda. Cambiar la rueda en Argentina es entender que no podemos seguir, o el Estado argentino no puede seguir de vuelta. Y derrochando y gastando lo que no tiene. y sí, pero es que ese es uno de los principales problemas. Pero, sin embargo, yo escuchándote lo que vos recién decías, hay sin embargo una especie de esperanza, o no sé si Sí. esperanza, Ujú. pero llamarlo así, y es que al menos esto de que se está reconociendo algunos problemas. ¿No? Yo hace tiempo que no escuchaba desde el gobierno hablar del déficit fiscal, Sí. Ujú. hablar de que hay que reducir el déficit. Está bien, esto vino acompañado de eh, un acuerdo de metas junto con el Fondo Monetario Internacional, pero sin embargo yo escucho en el ciudadano argentino, cuando se juntan a hablar, qué sé yo, en algunos cafés, escucho la palabra, hay que tener cuidado con la emisión monetaria, Claro, y hay que sí. tener cuidado con el déficit fiscal. Como que está tomando conciencia la gente de este problema que estamos padeciendo, ¿no? Bueno, pero eso ya es una buena noticia para mí. Sí. Al menos para mí es una buena noticia. Claro, ahora, ¿cómo lo Eh, trasladamos, esa buena noticia que tenemos, cómo la trasladamos a la dirigencia política y a los funcionarios que especulan con esto, ¿no? Porque si te mantienen 160.000 o 180 o 200.000 planes, como hay dando vuelta en la Argentina, sí, que no se sabe dónde van a parar, porque la mitad justamente de esos supuestos planes, de esa cantidad tremenda, impresionante de millones y millones de pesos por mes que se despilfarran, van a parar a los bolsillos de algunos vivos, de los estafadores, de los inmorales que tiene la Argentina hace décadas. ¿Cómo hacemos para resolver esto? ¿Cómo hacemos para cortar de una buena vez esta estafa y este engaño permanente que tienen que padecer los pocos tipos que están haciendo aportes, bancando los impuestos que son insostenibles en el país y generando justamente una debacle permanente, constante, ¿no? Hay una falta de concientización, pero también esa especulación tremenda que generan algunos asesores que desconocen o que se hacen, digamos, los entendidos en materia económica, pero después queda todo trastocado porque generan una debacle con un desfasaje económico gravísimo como el que está atravesando la Argentina hace añares. bueno, primero hay que entender que si uno estudia lo que es el public choice o la política económica o la Sí. economía política, Ujú.
¿cuál es el incentivo o cuáles son los incentivos del político, ¿no? Eh, Sobre todo en un año electoral. Sí. Ujú, Los incentivos del político pasa por mantenerse en el poder primero. Entonces, y hacer todo lo posible para poder lograr ese objetivo, ¿sí? A costa de lo que, o sea, no importa por ahí los medios, sino que ese es el objetivo principal, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, la situación actual de Argentina está llegando a un límite, ¿sí? En materia económica, ujú. que hace que ya no pueda pasar más tiempo, ¿sí? Para tomar decisiones de fondo. No, Ayer me... quizás no le Sí. va a tocar a este gobierno o hasta a finalizar este gobierno, pero en caso de que este gobierno sea reelegido o haya un nuevo gobierno, no va a haber alternativas. El próximo gobierno va a tener que tomar medidas serias en materia económica, sobre todo porque Argentina tiene una inflación que obviamente se acelera con el tiempo. La inflación en sí es una medida totalmente antipopular. Hay que arrancar por ahí. Porque la inflación, si bien nos afecta a todos, pero afecta a las personas de menores recursos, Claro, que totalmente. destinan Sí. una mayor proporción de sus ingresos a la alimentación, a la supervivencia, Bueno, digamos. ahí tenés una clave de lo que está pasando justamente. Estamos hablando, en las últimas horas está muy preocupado de diversos organismos y ONG porque están planteando que hay arriba de un 55 o un 60% de pobreza y cómo la indigencia se ha incrementado en la Argentina, ¿no? Lo que yo digo Bueno, habitualmente, en el otrora granero del mundo, que los chicos padezcan hambre, la verdad que no se puede creer. La desnutrición bueno, que hay, la malísima alimentación en la calidad de vida que tienen los argentinos, históricamente nunca se ha visto una cosa similar, ¿no? La son falta de a- y- educación, de preparación de la gente para que recurra sí, a otras alternativas, para que, no sé, siembren algo en su casa para poder alimentarse sanamente. No hay un plan adecuado en materia económica, en materia de nutrición y de información razonable para orientar justamente a la ciudadanía, porque ellos se creen que con los plancitos sociales que le dan, con las 30, 40 lucas o lo que reciben por mes, resuelven el problema, pero no pasa por allí. El deterioro no, cada no, vez no, avanza de una manera impresionante y se nota justamente en la cuestión de salubridad y en la falta de educación que tiene la sociedad. totalmente. De hecho, vos hablabas de problemas eh, por ahí para poder acceder a una mejor calidad de alimentos. Tal cual. Y hay algo que hay que tomar en cuenta, o hay que tener en cuenta, y es que estas políticas de precios cuidados, precios justos, que pretenden congelar, entre comillas, sostener algunos precios, Dan risa, es eso, tragicómico, ¿no? yo creo Es que tragicómico el tema. quien se lo cree, bueno, que se tiene que despertar. Primero porque si vos al empresario o a quien está encargado, quien se encarga de la producción de bienes, le pones un precio por debajo, ¿sí? Del precio de equilibrio, bueno, los precios son señales, los precios Claro, son un lenguaje, y vos le estás diciendo a las personas con las que estás haciendo ese acuerdo, produzcan menos. claro. Si Sí, tenés un precio porque bajo, aparte lo terminás fundiendo, que es lo que han hecho. O sea, esto ya viene, por ejemplo, por supuesto, notándose de una manera gravísima en el segundo conurbano bonaerense, en las zonas productivas de Otrora, en la zona de San Pedro, Varadero, en todo el conurbano bonaerense donde había, por ejemplo, te doy un caso, ¿no? Plantaciones de sí, frutales que han desaparecido. O sea, lo han fundido a los pequeños productores. Después hablan, porque eso es lo llamativo, ¿no? Dicen de que la gente de campo jode al ciudadano, que lo estafa. Lo que lo estafan son los gobiernos realmente que no organizan adecuadamente la distribución de los productos, que no la valorizan para que el productor pueda sostener justamente sus emprendimientos y después llegan al mercado central
con la intermediación que termina estafando la cadena de distribución permanentemente. Ningún gobierno en los últimos 30 años ha hecho algo para prolijar esta situación. Hemos tenido un montón de payasos, de estos personajes que hablan al reverendo Pepe, pero no van al fondo de la cuestión. Si vos le estás pagando un cajón cosechero de 45 kilos, por ejemplo, de naranjas o de duraznos, 30 o 40 o 50 pesos el cajón, y cuesta el doble en una verdulería cuando la gente va a comprarlo, ¿quién es el que estafa? ¿Es el gobierno, los funcionarios que se chorean todo, los intermediarios que se roban todo, o es el productor? Que en definitiva es el que termina padeciendo toda esta cuestión dramática que tiene que vivir, porque no puede pagar los productos químicos para fumigar, no puede pagar el combustible que sale mucho más caro. Meter combustible, gasol, diésel en un tractor sale mucho más caro que en la capital o en las principales ciudades. O sea, es todo un disparate porque hay una manipulación vergonzosa, estafadora, engañadora de estos políticos de cuarta que hemos tenido en las últimas décadas. Sí, lamentablemente hay un relato Por que eso es el relato... que que bueno, por ahí a veces los consumidores caemos o caen en eso, ¿no? En De el que error, la en la culpa confusión, es ¿no? de que la culpa es del producto, que es Ahí la está, culpa del empresario, claro. del productor, ¿Y por qué estos pero mentirosos hacen esto a propósito, ¿no? Para sacarse de encima las culpas que ellos mismos tienen y los dramas que ellos mismos generan por la y por inoperatividad o la supuesto, inconsciencia la, que tienen en no saber administrar adecuadamente. es que Argentina no, tiene una estructura de incentivos que que no es atractiva para el empresariado, digamos. No, Claro. no, ¿Cómo sí, hacemos con para estructura cambiar imposible. eso? Habría que preguntarse, ¿no? Mi estimado, Bueno, de qué yo manera creo podemos empezar a que mentalizar a la gente para que se dé cuenta dónde está el verdadero problema? ¿Quiénes son los estafadores, los verseros, los guitarreros que nos llevan a esta dramática situación que estamos atravesando hace años y que los tipos no tratan de emprolijarla porque se han acostumbrado a mentir, a engañar y a robarse todo lo que puedan echándole la culpa a los demás. Es lo que está sí, pasando, ¿no? O sea, el actual sí, presidente le echa la culpa al anterior. El anterior le echaba la culpa a su predecesor. O sea, es una cosa, es una vorágine de payasada, de mentira constante, que tiene mucha inmoralidad, tiene mucha perversidad. sí, yo creo que ya eso la gente no lo. No lo Yo tolera creo que ha más, no se lo llegado un banca más. momento en que la gente ya no lo cree. Ujú. Ya tenés, con este gobierno, desde que arrancó, lleva en su gestión acumulada una inflación del 324%. Una locura. Claro. El Es una gobierno locura, un anterior, disparate. creo, en todo su mandato acumuló 294. Claro. Entonces, yo donde tengo donde pongo por ahí mi apuesta, Sí. es que justamente ya no hay mucho lugar a escaparse No hay o a margen, no queda inventar. más, no hay más resto, como quien dice, ¿no? Por eso el No, pero es que no descalabro lo que hay, tiene la no lo economía de la hay. Argentina. Pero es que pero porque ya la población argentina, Ujú. ¿sí? Ve en sus bolsillos que su No ingreso sirve para nada. eh, se derrite. Claro, se te licúa permanentemente, claro. Bueno, ¿Qué crees entonces no conveniente hay. vos? ¿Cuál es el paso que debería seguir justamente este decadente ejecutivo, este gobierno actual que tiene la Argentina como para poder por lo menos dejar un camino que dé aliento a la sociedad y que le permita producir un cambio razonable? No, no Porque a lo. este paso, la verdad que vamos a estrellarnos directamente contra la pared, ¿no? Yo creo que por parte del gobierno actual no lo va a haber. Ajá. O Vamos sea, a tener más inflación, más devaluación de la moneda y más penurias para la gente, para la sociedad. o al menos que los niveles de inflación o de brecha de tipo de cambio, Sí, de pobreza, si es que aumentan, aumenten lo menos posible, pero a costas de que una vez que pasen las elecciones, ajá, lo que se está guardando bajo la alfombra, bueno, eso se revele. claro. La mala noticia para mí es que el próximo gobierno va a tener que tomar medidas Muy duras, muy fuertes. duras, Claro, sí, y sí.
llevar a Y rápidas, cabo. no dilatar en el tiempo esas medidas, no hacerlo Y lo antes posible. ya no. El Mm, gobierno anterior tuvo un tiempo para ujú, poder llevar a cabo algunas medidas que en campaña había prometido. Tuvo 1 o 2 años como mucho. ujú, Pero este gobierno, el que asume 6 meses, ya es un montón de tiempo. claro. No va a ser tolerable y no va a ser bancable como está sucediendo en este momento, ¿no? No, no será Seguramente posible. va a haber muchas tormentas para llegar justamente al próximo mandato presidencial. Quien se haga cargo, Pero- y quien y es termine estos compleja meses, la ¿no? yo te digo, Pedro, que quien asuma, bueno, la situación realmente es compleja. Ujú, Es compleja. Eh, pero sin embargo, lo que yo percibo es que los diagnósticos que se están haciendo acerca de la situación económica del país, sí. creo que entre los diferentes espacios políticos que hay, sobre todo por parte de la oposición, creo que más o menos es más o menos acorde, ¿sí?, a lo que está pasando. Están tomando conciencia de la gravedad de la situación, pero lo que uno nota es que no hay un consenso entre ellos mismos para bajar un lineamiento de unión que permita justamente transitar un camino distinto al que hemos venido viviendo en los últimos años. Yo apuesto a que eso Mm, efectivamente se pueda pase, lograr. Ujú, porque yo te digo que si Argentina, ojalá que no pase, pero si Argentina llega a la crisis, si es muy latente la posibilidad de una crisis, sobre claro, todo por la cantidad de deuda ¿qué que hay? Argentina ¿Qué está está dando acumulando vueltas? y una Claro. bola de nieve, como Mm, es la deuda remunerada y la ujú, deuda del Tesoro. ujú. Eso no hay mucho tiempo para tomar una decisión acerca de eso, Claro, la ¿sí? salida de Guzmán del gobierno y la llegada de Massa complicó justamente esa posibilidad de reencaminar la problemática situación económica de la Argentina. Al principio parecía que o sea, cuando Massa asumió, Sí, tomó el cargo del ministro de Economía, sí. del Ministerio de Economía, había comenzado bien, pero Ujú. ya el hecho de cambiar la figura, ya eso te Provocó un da un poco crash, de ¿no? aire, Ujú. da un poco de Claro, credibilidad, o se renueva la credibilidad de la gente, ajá. ¿sí? Y de hecho, algunos números empezaron a favorecer esa creencia, Ujú. ¿no? Vos al principio, cuando asumió Sergio Massa, viste que hubo una desaceleración de la inflación, ¿sí? Tal cual. El tema es que Ujú. esa aceleración llegó hasta noviembre Y y después todos se pensaban, planchó, claro. digo, no era una desaceleración de inflación que vos digas fenomenal, ¿no? O sea, llegaste hasta una inflación mensual de 4,9% en noviembre. Ujú. El tema es que hasta ese momento pensaba uno que era Messi, el Messi de Sí, cómo bajó la inflación. claro. El problema es que en diciembre tuviste Ujú. 5,1 y en enero tuviste un 6%. Claro, ahí desbarrancó totalmente, ¿no? O sea, lo que tenían en mente se le fue por la borda. Y bueno, pero es que la confianza, esto para vos bajar la inflación, primero Sí. necesitas un gobierno que sea confiable, creíble. Ujú. Eso es lo primero. Bueno, Massa había empezado bien, más o menos con lo que tenía a disposición, hizo algo más o menos Trató de lógico. reacomodar la situación, pero después empezó a El desbarrancar mal, problema es ¿no? que, Mm, y sí, el problema es que eh, empezaron las dudas. Ya los números de inflación empezaron a acelerarse, entonces ya las expectativas hacia futuro y sobre todo presentes en ujú. cuanto a la capacidad que tenga él como ministro de bajar la Sí, inflación empiezan a diluirse. perfecto. ¿No? Empiezan las expectativas de que el gobierno tendrá la capacidad para bajar la inflación. Bueno, ya bajaron, Claro. lamentablemente. O sea que tenemos un final bastante impreciso de este mandato presidencial de Fernández que, a pesar de todo esto que se está viviendo, intenta postularse cuando no ha resuelto en este mandato ni siquiera las cuestiones básicas en materia económica de la Argentina, ¿no? Un gran temón. Pero bueno, lo hablaremos en otro momento, seguiremos esta charla, estimado Emilio, te agradezco y estamos en contacto en cualquier momento. Dale, muchas gracias por el espacio y Pedro, cuando quieras, Dale, seguimos, dale. ¿sí?
Gracias a vos. Estamos en contacto en cualquier momentito. Muy gentil. Dale. Un abrazo. Bueno, Emilio Prado, economista, una de las camadas jóvenes de lo que es el conocimiento de la economía en la Argentina, dándonos su visión justamente de lo que está pasando, ¿no? Esta charla que tenemos con él, de alguna manera, genera lamentablemente más preocupación, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que nos estuvieron engañando durante un montón de tiempo, un montón de años, con promesas incumplidas y con una economía de bolsillo que está destrozada en la Argentina, ¿no? La gravedad que esto tiene, nadie sabe cómo va a terminar. En un año justamente muy complicado por esta puja electoral que se viene y con las tremendas internas que hay, donde justamente lo que tendrán que estar tomando conciencia para ver cómo logran sacarnos de este pozo en el cual nos han metido, no están haciendo nada para revertir la situación. Eso es lo más duro que se está viendo. Por eso la huida cada vez mayor de los pocos capitales que están quedando en el país. ¿A dónde quieren llegar estos muchachos? ¿A dónde nos quieren llevar? Estos acuerdos que están haciendo a espaldas del pueblo en las últimas horas son de una gravedad realmente y de una magnitud que nunca se ha visto históricamente en la República Argentina. Temas muy condicionados en los cuales llevan seguramente un mayor padecimiento. Se ha endurecido tremendamente la situación socioeconómica de la Argentina. Nadie sabe cómo esto puede terminar. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.